Muy bien, invitamos a nuestros televidentes a que participen del tema de hoy en el programa de la noche. Para ustedes, ¿qué representa que como respuesta a las fuertes protestas ciudadanas, el chavismo ahora decida convocar una asamblea para una nueva constituyente en Venezuela? Los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo allí en la parte inferior de nuestra pantalla. Hoy tenemos un panel de invitados bastante interesante, bastante importante. Voy a comenzar en la primera parte de este programa saludando en Ciudad de México a Felipe Calderón, expresidente de México entre el año 2006 y 2012, integrante del reconocido Club Madrid, organización independiente compuesta por 110 jefes de Estado y de Gobierno democráticos de 70 países de diferentes latitudes del mundo. Señor expresidente Calderón, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles. Muy buenas tardes en México, buenas noches allá en Caracas. Le agradecemos el tiempo que estará con nosotros, señor expresidente. La primera pregunta que le quiero hacer es precisamente sobre esa propuesta que ha hecho en las últimas horas el régimen chavista en Venezuela. Van a convocar una asamblea constituyente. Para usted, ¿qué representa esta decisión de un régimen que en este momento está prácticamente contra la espada y la pared? En la comunidad internacional ha recibido serias críticas y en el plano interno enfrenta una serie de protestas que ya completan un mes. Bueno, es que la pregunta hasta sobra. En el plano mundial es una increíble ridiculez, es una carcajada internacional, francamente, esa asamblea constituyente donde no votan los ciudadanos y donde el gobierno pone arbitrariamente la mitad de los integrantes. Yo imagino esas escenas, el discurso que acabo de escuchar de Maduro, apelando a la clase obrera con esa voz engolada propia de la demagogia. Y, caray, pues le podría decir que es un circo con un payaso muy grande, lamentablemente con un payaso armado, pero es francamente un circo que acá provoca, pues francamente, risa, si no es que fuera terrible la situación que está viviendo el pueblo de Venezuela y con la cual nos solidarizamos. Es simplemente, es indiscutible, no tiene caso, es una increíble estupidez. Es una cosa verdaderamente de dar risa lo que está proponiendo el gobierno y en todo caso habría que enfocar las fuerzas del análisis y todo tipo de fuerzas políticas, internacionales, diplomáticas, a aliviar ya la condición de opresión y de sufrimiento que tiene el pueblo venezolano. Expresidente, usted dice que es una estupidez, que es un payaso, pero lo cierto es que Nicolás Maduro continúa gobernando en Venezuela. ¿Cuál cree usted o cómo cree usted que la oposición puede llegar a frenar a ese payaso como usted lo califica, teniendo en cuenta que así para muchos sectores esto resulta una ridiculez? Lo cierto es que va a avanzar en ese proceso y sigue haciendo prácticamente lo que quiere en Venezuela. Por eso dije que el problema es que es un payaso armado, que tiene a los espectadores del circo como rehenes. Y me parece que la gente, yo sé que es difícil dar recomendaciones o lecciones desde fuera, me apena mucho estar en esta condición de no poder hacer mayor cosa desde México, pero es vital que continúen las movilizaciones y las protestas. A pesar del cansancio, de la represión, es importante que la gente siga movilizándose. Dos, es importante abrir brechas de diálogo, de interacción con mandos medios de las Fuerzas Armadas mismas y de las fuerzas policíacas, porque ellos y sus familias probablemente también están sufriendo. Tres, hay que explorar qué fue el desenlace que tuvo, por ejemplo, en la primavera árabe, que también vivieron situaciones terriblemente apremiantes como esta. ¿Qué desenlace tuvieron en esos países? Cuatro, creo que debemos seguir presionando en la escena internacional a que liderazgos internacionales tomen acción determinante en el sistema internacional, en los sistemas de pagos, en las relaciones comerciales, en las relaciones políticas, para verdaderamente detener estas acciones opresivas, incalificables, ridículas, insisto, que está tomando el gobierno de Nicolás Maduro. De manera tal que yo no esperaría, desgraciadamente, que el diálogo pueda prosperar. Ha sido una farsa. A mí me gustaría respetuosamente, yo le pido al Santo Padre, a Francisco,
que se pronuncie sobre la represión, el autoritarismo y el sufrimiento del pueblo de Venezuela hoy, que es importante que las voces que tienen una autoridad moral como la de ellas se escuchen, que hablen los presidentes de los países, que hablen los congresos, que los países que puedan tener más influencia sobre Venezuela, trátese de China, el propio Cuba, otros, actúen ya para detener esto que es una verdadera masacre y que Colombia, en fin, otros que tienen injerencia directa, desde luego México, Brasil, no claudiquen en su responsabilidad internacional para ayudar cuanto antes al pueblo venezolano. Señor expresidente Felipe Calderón, ¿qué va a suceder en Venezuela si eso que usted está pidiendo en este momento no se llega a dar? Si no se da esa acción de la comunidad internacional, si quizás en los próximos días ya las personas que han salido a manifestarse a las calles deciden o sencillamente se cansan de hacerlo, ¿estaríamos en Venezuela ya ante una dictadura similar a la cubana? Hace rato que está en una dictadura, eso es evidente. Es evidente y la única diferencia es que en el caso cubano el Estado y el gobierno tienen ya todo el control de todos los medios, tienen todo el control de todas las calles, tienen todo el control del cansancio de la gente y eso evidentemente que genera una condición muy distinta. El presidente Felipe Calderón, hay otro punto que me parece importante dialogar con usted, teniendo en cuenta que usted fue mandatario de uno de los países más importantes del continente americano, como lo es México, y tiene que ver con el tema económico. Señor expresidente, ¿hasta dónde cree usted que la solución de la crisis que enfrenta Venezuela a nivel interno pasa por una acción más contundente en términos internacionales? Por ejemplo, en que quizás algunos países dejen de comprar ese petróleo, que es la principal renta de la cual prácticamente se nutre el régimen de Nicolás Maduro. ¿Eso es factible? ¿Eso es posible que se dé en algún momento? Pues la pregunta es si es posible actuar sobre, por ejemplo, las cuentas por cobrar de Venezuela, sobre las exportaciones petroleras, ¿es su pregunta? Así es, expresidente, y no solamente esas rentas por cobrar, yo creo que sí sino que sencillamente que un país, por ejemplo, como Estados Unidos, dejara de comprarle esa cantidad de petróleo. ¿Esa solución es válida o es sencillamente ilógica? En fin, no solo es válida, es increíblemente elemental, es totalmente lógica, es obvia, yo diría, y que tiene que haber, insisto, por eso ya hace referencia a medidas de carácter diplomático, comercial, financiero, político y otras que impidan que continúe este sistema, esta circunstancia de opresión sobre el pueblo venezolano. Señor presidente, también llama muchísimo la atención que estas decisiones que tienen que ver con la arquitectura institucional de un Estado son muy parecidas a las que se han tomado en otros tipos de regímenes, por ejemplo, lo que sucedió en la Unión Soviética o inclusive sucedió en Cuba. ¿Usted cree que la influencia de Cuba dentro de la situación venezolana en este momento continúa siendo evidente? Es evidente, sin embargo, yo no estaría seguro de cuál sea en este momento el mejor interés de los cubanos, que son finalmente liderazgos muy pragmáticos. Sostener a Maduro a sangre y fuego, así como está, va a acabar derribando al propio Maduro y a todos los que lo apoyan. Yo creo que incluso este esfuerzo diplomático de Cuba, hecho el año pasado en las postrimerías del régimen de Barack Obama, de restablecer relaciones con Estados Unidos, tiene que ver con una táctica de alguien que sabe perfectamente que el barco del cual está dependiendo se está hundiendo, que es el petróleo venezolano, y salta inmediatamente a otro. Es un chango que está brincando de una liana que está más que rompiéndose a otra, que implica no quedarse solo y tratar de llevarla bien con Estados Unidos. Los cubanos yo no creo que sigan ganando en esta situación de mantener la situación venezolana como está, por supuesto que lo pueden hacer. Pero mire, los cambios de régimen a regímenes autoritarios, dictatoriales que menciona, pues el de Rusia fue en la primera mitad del siglo pasado y el de Cuba fue en la segunda mitad, casi a mediados de siglo.
estamos en el siglo XXI. Creo que la dictadura de Corea y la venezolana son las paradigmáticas. Hay otras en el mundo, muchas en África, desde luego. Pero yo creo que ni siquiera el régimen iraní podría compararse en este momento a lo que se está viviendo en Venezuela. Es verdaderamente una vergüenza que para los latinoamericanos que toleremos que subsista una opresión así. Y efectivamente, yo creo que la comunidad internacional tiene muchos instrumentos, mencionábamos ya los comerciales, incluyendo la factura petrolera de Venezuela, es decir, los ingresos económicos que tiene Maduro, los ingresos legales de las gentes que están en el poder con Maduro. Hay otros también, se presume mucho, se habla mucho de narcotráfico. Yo recuerdo que en el monitoreo constante que hacíamos de las rutas de cocaína hacia Estados Unidos, originalmente tenían punto de partida en Colombia, llegaban a México y poco a poco durante mi gobierno se fueron trasladando, cambiaron el punto de llegada, ya no llegaban a México, sino llegaban básicamente al Atlántico, en las costas de Centroamérica, y también cambiaron el punto de partida, ya el punto de partida masivamente aviones ilegales o sospechosos, digamos, partían más bien de Venezuela. Ahí hay otro tema que la comunidad internacional tiene que explorar, pero evidentemente hay que explorar todas las alternativas. No podemos tolerar que Venezuela siga así, no podemos quedarnos callados ante estas circunstancias.